¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, amigos oyentes de Radio Líder. Una vez más estamos ya aquí en los estudios centrales de esta emisora para dar comienzo a un nuevo programa de La Curva. Y como de costumbre ya está con nosotros Rubén Chambi. ¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes. Buenas tardes, Marco. ¿Cómo estás tú? Muy contento yo aquí de estar nuevamente con el programa como todos los domingos a las 2 de la tarde. Así es, Rubén. Vamos a saludar a todos los radioescuchas que siguen este espacio y todos los programas de Radio Líder. Y los domingos tenemos un espacio de reflexión, de análisis, y hoy tenemos invitados de lujo, por lo que veo, Rubén. Estaremos hablando sobre un tema muy importante. ¿Qué tal si vamos dando a conocer algunos adelantos? Así es, Marco. Bueno, estamos muy contentos porque tenemos visita de bastante gente, además que nuestros invitados han venido acompañados y bueno, tenemos una sintonía en vivo aquí en la radio. Quiero agradecer a toda la gente que nos está sintonizando en sus hogares, en sus lugares en este momento. Somos el programa La Curva del Diablo Radio y bueno, pues el día de hoy tenemos dos invitados muy especiales para nosotros, quienes nos van a estar acompañando para reflexionar y conversar sobre un tema muy importante, Marco, que es el tema de los trabajadores, los obreros. Estamos muy cerca al 1 de mayo y definitivamente teníamos que conversar y hablar sobre este tema. Tengo el honor de contar con dos personas bastante conocidas aquí en la ciudad de La Paz. Primero quiero saludar a nuestro hermano Javo Ferreira, de la Liga Obrera Revolucionaria por la Cuarta Internacional. Javo, bienvenido a La Curva. Gracias, Rubén. Un gusto compartir con ustedes, con Marco y con toda la audiencia de La Curva, ¿no? Gracias, Javo. Y bueno, también tengo el honor de contar con la presencia del profesor, una persona muy conocida y además una persona que está formando a muchos líderes aquí en la ciudad del Alto y La Paz, don Carlos Mier, jefe nacional del Movimiento de Unidad Popular Socialista MUPS. Bienvenido, doctor. Muy amable, Rubén. Para mí es una satisfacción otra vez estar con ustedes. Y ante todo para poder llegar a la juventud que tiene una perspectiva revolucionaria en nuestro país. Perfecto. Bueno, pues son dos personas claramente con una posición y una trayectoria revolucionaria muy importante, Marco, y el día de hoy vamos a estar conversando sobre los trabajadores en la Bolivia de Evo. El tema que hemos planteado por ahí se llama así: los trabajadores, luces y sombras en la Bolivia de Evo. Creo que es un tema bastante amplio, tenemos el tiempo como para desarrollar las ideas y bueno, tenemos también que dar paso a nuestra proyección en vivo en las redes sociales. Vamos a pedir a Fernando que nos pueda conectar ya para estar en vivo en el Facebook. Saludamos a toda la gente que nos está viendo en las redes sociales con todos nuestros seguidores y bueno, en la radio abierta también. Marco, también tenemos sintonía en las provincias. Obviamente, claro que sí, Rubén. Vamos a saludar a las 20 provincias del departamento de La Paz. Bastante sintonía, por supuesto, en los diferentes climas que tenemos, en el altiplano, en los valles, en los yungas. Un gran saludo desde estos micrófonos, desde la ciudad del Alto. Y adelantándonos un poco, ¿no? Felicitando a todos los trabajadores, puesto que el próximo 1 de mayo se celebra esta fecha a nivel mundial y justamente estaremos hablando sobre este punto importante de los trabajadores. Desde ya un abrazo para todos, Rubén. Entonces comenzamos por la tarde. Yo te dejo a ti con los invitados para que puedas ir ya empezando a desarrollar, o hacemos tal vez un pequeño paréntesis musical y bueno, ya luego continuamos, Rubén. Muy bien, arrancamos nomás. Bueno, quiero aprovechar que están aquí un poco antes de entrar al tema de los trabajadores, Javo y don Carlos. Quería preguntarles el caso de Nicaragua, una situación realmente lamentable, más de 20 muertos. ¿Qué está pasando en la región? ¿Los gobiernos progresistas están de caída, Javo? Mira, Rubén, no es solo Nicaragua, es decir, evidentemente lo que está sucediendo y lo que ha sucedido las últimas semanas en la lucha del pueblo nicaragüense por la derogación o la abrogación del nuevo sistema de seguridad social que intentaba implementar Ortega y su esposa, ¿no? La vicepresidente, pone en evidencia dos cuestiones. Una, que en el plano regional, para empezar por Latinoamérica, en el plano regional, el fin de la bonanza económica de precios altos está obligando a los llamados gobiernos progresistas, populistas, a mostrar cada vez más las uñas. ¿A qué me refiero con esto? Que si durante 10 años de boom de precios estuvieron en condiciones de hacer alguna concesión, podríamos decir, democrática o incluso económica, hoy con la llegada de la crisis, con el inicio de una recesión económica, con el achicamiento de los mercados de exportación, lo vemos en la ciudad del Alto, cómo se empiezan a cerrar industrias, empresas,
estos gobiernos progresistas recurren a un expediente conocido que es atacar los intereses de los trabajadores. Ya lo veremos en el caso boliviano, más en concreto a lo largo del programa, pero lo que estamos viendo es que en toda Latinoamérica, ya sea de la mano de progresistas entre comillas, como Ortega, Maduro o quien sea, o de la mano de rancios y viejos neoliberales, dinosaurios neoliberales, como Temer en Brasil, por ejemplo, o como Lamoud en Venezuela, etcétera, recurren a un expediente fácil, que es hacerle pagar la crisis a los trabajadores. Entonces, este 1 de mayo, desde el punto de vista regional, es de ataque en toda la línea a la clase trabajadora. Lo muestra Nicaragua, lo muestra las grandes protestas y las filas de hambre que hay en Venezuela, y lo muestra también Brasil, donde hace un mes y medio hemos presenciado un golpe de Estado judicial, es decir, un intento de direccionar las próximas elecciones del país vecino mediante amenaza de las Fuerzas Armadas. No sé, vos recordarás, Rubén, que el jefe de las Fuerzas Armadas en Brasil afirmó que si el fallo no era condenatorio a Lula, el ejército iba a salir a las calles. Bueno, eso es una muestra de la ausencia de mecanismos democráticos, de la ausencia de libertades democráticas, o no sé si ausencia, pero cada vez menos, y de una tendencia, de una política de hacerle pagar a la clase trabajadora y a los oprimidos la crisis capitalista. Muy bien. Don Carlos, sectores populares movilizándose en Nicaragua, en otros países, aparentemente estos gobiernos de izquierda, progresistas, como dice Gabo, entre comillas, hay en el imaginario de la gente hay una simpatía, una cercanía entre los movimientos populares y los gobiernos de izquierda. ¿Qué está pasando? Ocurre de que evidentemente, coincido con Javo, estamos casi al borde o al inicio de una crisis. Pero no se trata simplemente de reflexionar acerca de los gobiernos populistas que evidentemente han triunfado en muchos países del continente. De lo que se trata de analizar es qué han hecho las fuerzas revolucionarias, las que se reclaman revolucionarias. No se vislumbra, no se ve. ¿No? Si hablamos de Nicaragua, hablamos de Venezuela, hablamos de Bolivia, hablamos de la Argentina, del Brasil, ¿cuáles son las fuerzas revolucionarias? Yo, por ejemplo, he vuelto de muchos años a Bolivia, pero en Bolivia no encuentro realmente una organización sólidamente formada. No se observa. No hay. La crisis no es simplemente de los gobiernos. Lo que tenemos que preocuparnos es que la crisis fundamental es de las que pretendidamente somos organizaciones revolucionarias. Y esto no solamente lo voy a mencionar para otras organizaciones, incluso la organización a la que yo pertenezco ha sufrido una crisis, se sufre una crisis. ¿Por qué? Precisamente porque los gobiernos populistas de algún modo han influido negativamente. Hay muchos que se decepcionan inclusive del socialismo. Así es lo que está pasando. ¿No es cierto? Y las organizaciones con tendencia revolucionaria están sufriendo las consecuencias. De todos modos, la preocupación central, y esto es lo que hay que remarcar, es qué hacemos para lograr estructurar realmente un movimiento revolucionario en nuestro continente y particularmente en nuestro país. Muy bien. Muy bien, don Carlos. Bueno, a ver, es importante en este escenario político es los trabajadores y los obreros. Sin embargo, ya entrando al tema boliviano, hemos notado y hemos sido testigos estos días de esa cercanía y tal vez de esa cooptación de parte de la Central Obrera Boliviana por parte del Estado. Javo, ¿cuál es tu impresión? ¿Cuál es la reacción de los trabajadores con respecto a esta cercanía? Bueno, cercanía, digamos, ya una alianza entre el gobierno y la COP. Mira, Rubén, algunos sectores sindicales parecieran o pretenden interpretar que la cooptación por parte del gobierno de la Central Obrera Boliviana o de las organizaciones sindicales es reciente o es del mes de febrero. No es así. Es decir, estamos de 10 años de cooptación sindical, ¿no? Es decir, los dirigentes sindicales han visto más ventajoso, por decirlo de alguna manera, mantener una sociedad con el gobierno de turno, que se traduce en, ahora ya no tanto, pero hubo un momento que se traducía en viajes a Caracas, con todo pago, para distintos eventos,
que se traducía en hoteles como el de la COB, que se traduce en camionetas para los dirigentes sindicales que son usados discrecionalmente, entonces, y que se traduce también en la colaboración, entre comillas, del Ministerio de Trabajo, que legaliza o ilegaliza dependiendo de la afinidad de las directivas sindicales. Es decir, hay un intento, no solo un intento, hay un logro desde el Estado, desde el gobierno, de violentar la democracia sindical. Entonces, lo que plantea Carlos, un segundito, lo que decía Mier me parece interesante, porque evidentemente hay una crisis de representación política del movimiento obrero y hay una crisis de proyecto político, es decir, la palabra socialismo ya venía muy mal venida con la experiencia del estalinismo en la Unión Soviética, en China, etcétera. Y lamentablemente con la ronda de gobiernos progresistas, burgueses progresistas, no como Evo Morales, como Chávez en su momento o Maduro después, lo que ha sucedido es ensuciar nuevamente la palabra socialismo, ¿no? Entonces vos recordarás, Rubén, que el 2010, cuando Evo Morales lanzó el gasolinazo fallido, afortunadamente, que empezaba la efervescencia popular y la protesta, había sectores populares de tierra adentro, bien profundo, de esa Bolivia profunda, obrera, campesina, indígena, popular, que intentaban prenderle fuego a la estatua del Che Guevara acá. Así es. Porque, claro, se interpretaba semejante ataque, que era el gasolinazo, con la palabra socialismo. Y eso, lamentablemente, refuerza el triunfalismo burgués imperialista heredado de los años 90. Entonces, volviendo a lo que decíamos, la clase obrera, los trabajadores han intentado poner en pie una expresión política independiente. Digo, por lo que decía Mier, ¿no? Es decir, que, por ejemplo, tenemos la experiencia de la fundación con 1.300 delegados del Partido de Trabajadores en Guanuni. Ese intento de expresión política propia de la clase obrera fue derrotado, bueno, con despidos. En el caso mío me despidieron en la Universidad Siglo XX, con amenazas a los mineros de Guanuni, procesos penales a los mineros de Guanuni por la huelga por la seguridad social del 2013, no sé si recordará que hubo más de 400 detenidos. Y la colaboración de los dirigentes sindicales. En ese momento, Pedro Montes, Juan Carlos Trujillo, Miguel Pérez de la Federación de Mineros, es decir, hombres, individuos absolutamente venales que están dispuestos a entregar a sus bases, a sus organizaciones matrices por un plato de lentejas. Entonces, es una tarea difícil porque si bien la clase obrera ha hecho intentos de ir forjando una expresión política propia, estos intentos han sido derrotados, ¿no? De lo que se trata, para mí, ya entrando a este 1 de mayo, es poner en pie o empezar a pelear para poner en pie esta expresión política independiente. Venimos mal. ¿Por qué venimos mal, Rubén? Si uno mira el último mes o los 2 últimos meses de cómo se van desenvolviendo los conflictos obreros, tenemos que decir que lamentablemente nos están derrotando. Es decir, nos están derrotando los empresarios con la ayuda del Ministerio de Trabajo y su justicia. ¿Sí? Es decir, acá el gobierno no queda limpio. Tenemos el caso de los 500 familias despedidas en Ecobol. Así es. 100 familias recientes, hace una semana y media, despedidos en la fábrica más grande de joyas que tenemos en Bolivia, que es Exportadores Bolivianos, en el Bosquecillo de Purapura. Tenemos el incumplimiento de convenios laborales, como es en Inserpaz, como es en Timberland, que tuvieron que levantar la huelga sin reincorporar a los trabajadores, pese a que había un fallo judicial, una sentencia constitucional. Es decir, si vos miras los conflictos obreros, son pequeñas empresas, etcétera, pero están mostrando una tendencia. El gobierno y los empresarios nos derrotan, no se cumplen los derechos laborales. Y el agravante de esta situación es que las organizaciones sindicales que podrían intentar pelear y defender los derechos laborales de los trabajadores están absolutamente cooptadas por el Estado. Es decir, prácticamente la Federación Departamental de Fabriles o la Central Obrera Boliviana se han convertido en dependencias anexas del gobierno, del Ministerio de Trabajo. Muy bien, Carlos. Javo, perfecto. Más adelante vamos a hablar de las empresas sociales y este supuesto regalo que el presidente Evo Morales va a anunciar el 1 de mayo. Muy bien lo has dicho, supuesto. Sí. Don Carlos, bien lo decía Javo,
Al parecer, siempre ha habido un control del Estado, de las organizaciones sindicales, pero con la salida de Mitma y el golpe que hubo, como que fue más evidente y la ciudadanía como que ha visto una cercanía y una COP muy debilitada. ¿Cuál es su opinión? Bueno, en realidad no podríamos negar las palabras de Jao. Lo estamos viviendo, lo estamos percibiendo. Pero tendríamos que seguir en este proceso de reflexión. Y vuelvo a insistir, no es el fracaso del gobierno nuestro fracaso, políticamente hablando. Okay. El fracaso es de los que realmente hemos tenido tendencias revolucionarias. La cooptación no es por parte del gobierno, en mi criterio. La cooptación es por parte de un sistema económico vigente. La mentalidad de la clase obrera está absorbida por la mentalidad burguesa. Yo hablo con muchísimos proletarios y su mentalidad es aburguesarse. Acumular. Como sea. Hasta sueñan con tener su pequeño negocio, aunque es un sueño inviable y va a ser irrealizable, pero la mayoría del proletariado está soñando con ser negociante o burgués. Y no solo eso, los dirigentes, yo desde pequeño, yo he nacido en una mina en Guanuni y he observado a dirigentes, he tenido familiares dirigentes sindicales. Su aspiración central, ¿cuál era? Conseguir algunos recursos económicos de cualquier modo. Y hoy no va a ser la novedad. No creo que para nosotros sea una novedad que la COP actual está siendo cooptada por un gobierno, que por cargos públicos, que por un hotel que se le ha construido, por otros beneficios. No. El problema es luchar la mentalidad de la clase obrera. No existe organización revolucionaria en este momento en el país capaz de motivar a los explotados de Bolivia, a los oprimidos de Bolivia. ¿Ah? El problema es ideológico, don Carlos. Centralmente. Condiciones materiales de algún modo existen, pero condiciones subjetivas creo que no hay ni en los líderes. Yo me quedo sorprendido, yo me he formado en una universidad donde casi todos eran revolucionarios. En la década del 70 en la UNSA. Claro. Yo estudiaba economía, como catedrático tenía yo a Guillermo Lora, yo con Guillermo Lora estaba todos los días, con Marcelo Quiroga Santa Cruz estaba casi todos los días, ¿no? O sea, con varios que han sido líderes de nuestro pueblo, hemos estado todos los días. Yo los veo ex dirigentes del POR, ex dirigentes del Partido Socialista, del MIR, que estaban en la universidad. Por poco no me dicen, y ha habido uno que me dijo en la Pérez Velasco, ya no nos tragamos las píldoras del marxismo ahora, dicen, ¿verdad? Su mentalidad cambia fácilmente. ¿Con qué sencillez? Es que las organizaciones revolucionarias nos falta algo. Y eso tenemos que empezar a sentarnos seriamente a pensar qué nos falta realmente para motivar a nuestro pueblo. Porque condiciones materiales existen, de algún modo. Yo aquí en el Alto vivo actualmente y veo la miseria, veo la pobreza, veo la ignorancia. Muchos reflexionan en el sentido de que este proyecto del proceso de cambio ha encontrado en el tema indígena la gallina de los huevos de oro. Es decir, en la parte ideológica, utilizar lo indígena como símbolo, como discurso, el vivir bien, el sumacamaña y todos esos elementos le ha permitido construir algo. Y de cierto modo se plantea mucho que es lo indígena lo que ha compensado, digamos, o ha suplido, en otras palabras, lo obrero y lo trabajador. Eso no es lo triste. Lo triste es que actualmente existan indianistas que quieren ganar esa gallina de oro, que pone huevos de oro. Están empezando a surgir indianistas que están queriendo ganar por decir, ese mercado de, ¿no? Y donde realmente no hay productividad ideológica revolucionaria. No hay. Está faltando hombres capaces que orienten, que motiven,
que enseñen a su pueblo, a su gente. Nos está faltando, por así decir, creo que voluntad revolucionaria, dedicación plena. En el gobierno actual, Rubén, encontramos varios que han tenido un discurso revolucionario, pero de años. ¿Y qué ha pasado, don Carlos? Es fácil darse cuenta. Creo que, inclusive es medio raro, un cura, un sacerdote decía, el peor enemigo que tiene el revolucionario es el burgués que lleva por dentro. Imagínate. Y lamentablemente han surgido en el seno de esos revolucionarios mentalidad de acomodarse. Yo, por ejemplo, ¿cuál es tu opinión? Rubén, yo tengo una visión un poco distinta de Carlos, en el sentido de que evidentemente podemos intentar explorar explicaciones subjetivas, internas, digamos, de por qué viejos revolucionarios, digamos, están hoy transformados en administradores del Estado capitalista semicolonial boliviano. Pero yo creo que más allá de que evidentemente puede haber componentes subjetivos, ¿no? Creo que tenemos que buscar una explicación más material e histórica. Es decir, nosotros venimos, no solo Bolivia, todo el mundo viene de una derrota que modificó todo el siglo XX, el final del siglo XX y el siglo que estamos entrando. Es decir, durante todo el siglo XX, desde la Revolución Rusa hasta el 89-91, se tomó como que esas sociedades que había construido el estalinismo, fundamentalmente, eran ya sociedades socialistas. Y evidentemente ese fue un gran fraude histórico que solamente los trotskistas tuvieron la valentía histórica de desenmascarar. El 89-91, evidentemente, como toda gran prueba histórico-social, le dio la razón a esta corriente que yo me siento parte, ¿no? Que es el movimiento trotskista internacional. ¿Y por qué? Porque evidentemente el 89-91 fue el colapso, fue la implosión de un proyecto absolutamente burocrático, con economía planificada que permitió un salto importante desde el punto de vista de la productividad del trabajo, desde el punto de vista del desarrollo económico-social, pero el socialismo no puede ser sinónimo de brutales y salvajes dictaduras como la de Mao, la de Pol Pot, etcétera, etcétera. Entonces, lo que se cayó abajo fue eso, y al venirse abajo se provoca un fenómeno de triunfalismo ideológico. Todos lo conocemos, el famoso fin de la historia de Fukuyama, el fin de la clase obrera de Gortz, es decir, el surgimiento de otras formas de hacer política, surge la biopolítica, es decir, una serie de pajpaqueríos, por decirlo de alguna manera, destinados a engañar a miles de millones de personas. Entre ellos el indigenismo. Y entre ellos también el indigenismo. El indigenismo, de hecho, creyó que también había vencido. Es decir, dijo, bueno, por fin los marxistas están chau, y ahora emergemos nosotros. Bueno, pero tampoco emergieron. Ahí viene el problema, el gran fraude de las últimas 2 décadas, donde se intentó reemplazar las clases sociales por los movimientos sociales. Ya no hay que hablar de partidos, hay que hablar de coordinación, de movimientos autónomos. Olvidémonos de la lucha de clases, ahora de lo que se trata es de la inclusión dentro de los estados existentes. Entonces, ¿qué pasa? Nuestros trabajadores, nuestros campesinos del movimiento indígena en Bolivia salió a la lucha contra este modelo neoliberal todos recordaremos, en abril del 2000. Y de abril del 2000 se produce luego el levantamiento aymara de Felipe Quispe en septiembre del 2000, se produce la gran crisis del movimiento aymara en abril del 2001, luego tenemos febrero del 2003 con 35 muertos, 100 y pico heridos, luego tenemos octubre, la insurrección alteña de octubre con más de 70 muertos, 500 heridos, es decir, un ciclo de lucha de clases impresionante, pero que no podía revertir ese triunfalismo ideológico burgués de 3 décadas. Entonces, ¿qué es lo que aparece? La miseria de lo posible. ¿Qué es la miseria de lo posible? Es Evo Morales y el MAS. Es decir, todo el mundo, el 2005, cuando se caen Carlos Mesa, Cosío y, ¿te acuerdas, Bacadíes, que se caen en escalerita todos juntos? Entonces la gente decía, ¿y ahora quién?
¿A quién vamos a votar en las elecciones que estaba convocando Rodríguez Belcé? Y todo el mundo dijo el mal menor, o sea, ni lo conocemos, pero vamos a votar por el Evo. Y a partir de ahí, el MAS empezó a construir su propio poder y su propio movimiento, es decir, es un movimiento que no tenía fuerza. No sé si recordará nuestra audiencia, vos Rubén, capaz que te acuerdas, cuando ganan en Potosí, en las elecciones del 2005, no tenían ni los candidatos para senadores. Así es. Que en ese momento la Corte Electoral les autorizó poner un par de candidatos después de haber ganado, porque no había candidato, es decir, no había uno que quisiera ser candidato a senador del MAS. Digo, para que veamos que el movimiento al socialismo pudo construir un gran movimiento político, social, a partir de los dineros estatales, de las ventajas del Estado de ofrecer. Y hoy nadie quiere salir de ahí. ¿Por qué? Porque la lógica es administrar el Estado. Vos decías que el indigenismo, yo opino que no, el indigenismo fue un taparrabos, fue un barniz para un movimiento sin ideas, sin programa, sin principios y sin proyecto. Es decir, porque el barniz ideológico indianista o indigenista se lo dotó García Linera. Evo Morales, en realidad, peleaba por el libre mercado, era el libre cultivo, comercialización de la coca. O sea, no estaba en contradicción con los presupuestos liberales. Al revés, era una lucha genuina, ojo, yo la apoyo también, era una lucha genuina por la libre producción y comercialización de la coca, prohibida por designios de la política norteamericana. Pero ¿a qué voy con esto? Que así como Evo Morales, García Linera construyeron un movimiento desde el Estado, apoyándose en la cooptación, en la corrupción de los dirigentes de los movimientos sociales, etcétera, etcétera, asimismo, para poder construir un movimiento tuvieron que nutrirse de ideología y llevar adelante un programa que esencialmente tiene características neodesarrollistas, es decir, la famosa nacionalización inteligente de García Linera, que si uno revisa, no hay nacionalización, estamos funcionando con la ley aprobada durante el gobierno de Carlos Mesa. Entonces, la clave ideológica de este proceso de cambio no es el indigenismo. Eso sirve para engañar a la gilada. Es un barniz. Claro, es el pragmatismo burgués. Y cuando el pragmatismo burgués te permite dar migajas, lo puedes hacer. Pero cuando el pragmatismo burgués te dice que ya no tienes plata en los bolsillos, empieza el ataque. Nicaragua, Venezuela y la misma Bolivia. Es decir, estamos presenciando un aumento salarial vergonzoso. Estamos hablando del 5,5%. En un momento vamos a entrar al tema del básico, pero bueno, para mí la explicación de la crisis que hay es de carácter objetivo. ¿Cómo se recompone esa crisis? Para ya dialogar un poco con lo que planteaba Carlos, para mí se resuelve en la lucha, en la defensa del empleo, en la defensa del salario. Y este 1 de mayo será un día de lucha también, no de celebración como anunciaron. Creo que hay una marcha independiente que están convocando. Se está tratando de hacer un bloque independiente con los sindicatos, organizaciones y todo, que no estamos dispuestos a subordinarnos ni al gobierno del MAS, ni a la oposición derechista. Entonces, hace falta forjar ese tercer camino, un camino absolutamente independiente, con un proyecto y un programa de los trabajadores que debe empezar planteando la defensa de nuestros derechos laborales hoy cuestionados. Muy bien, Jabo. Aprovecho que Jabo habló del trotskismo como de parte de su formación ideológica y aprovecho para preguntar a don Carlos, ustedes además muy particular en el sentido de que usted es viriniano, ¿no? Tal vez nuestros oyentes quieren conocer un poco cuál es esta corriente. Muy pocos la conocen. Evidentemente el fundador de esta organización es Neptal Vidis, a quien tampoco conocía. Yo no soy fundador del MUPS. Y yo empiezo formándome en la ciudad de Oruro con algunas obras de carácter marxista. Un profesor que difundía algunos textos allá, Adán Rioja, a quien no lo conocía, sino que a través de otra persona recibía sus textos que él difundía en la universidad. Me había formado especialmente en la filosofía materialista, ¿no? El materialismo dialéctico. Honestamente hablando, a pesar de haber nacido en el distrito minero de Huanuni, haber vivido en San José, haber vivido en medio prácticamente del sector minero, yo no tenía inclinaciones revolucionarias. Pero el materialismo dialéctico despertó mi interés
por conocer la naturaleza, por conocer la sociedad, por comprender el proceso evolutivo que había en la realidad objetiva. Y saliendo bachiller, vine yo a la ciudad de La Paz a estudiar economía. Y es ahí donde empiezo a tomar contacto, como les decía. Yo tenía catedráticos de distintas tendencias de izquierda. Y personalidad. Historia económica, sí, eran prácticamente dirigentes de sus organizaciones. Raúl Ruiz González, que era jefe regional del Partido Comunista Marxista-Leninista, Pablo Ramos, que estaba iniciándose en el estudio del marxismo prácticamente, era nuestro catedrático de economía política. Guillermo Lora era nuestro catedrático de ciencia política, ¿no? Marcelo Quiroga Santa Cruz era catedrático de economía petrolera, y así habían varios. Mi mayor relación era con marxistas, inclusive, ¿no? Tengo los hermanos Toranzo, eran mis amigos más cercanos en esa época. Uno de ellos murió en La Icacota en el 71. El 71 cuando el golpe de Estado con Banzer, y el otro estaba actuando de ¿cómo se llama? Analista político. Me enteré la vez pasada. Fue uno de los voceros del neoliberalismo que dijo que ya no había clase obrera, ¿no? Carlos Toranzo, claro. Son esos finales como terminan. ¿No? Cómo fue cambiando, ¿no? Y el problema es que se da el golpe de Banzer y se cierra la universidad, se me bloquea la matrícula y mi único destino era volver hacia Oruro, a la mina. Pero por no volver yo decido entrar a la normal, Simón Bolívar, para estudiar matemáticas y física, porque decía que en matemáticas y física nadie me va a engañar. No, en cambio en filosofía, en sociología, hay que agarrarse los bolsillos. Sí, decía, va a ser un desastre. Y me animé a estudiar matemáticas y física, y en ese estudio conocí a algunos jóvenes que tenían cierta formación materialista, que no había encontrado. Inclusive me decepcioné de Guillermo Lora, del mismo Marcelo Quiroga Santa Cruz, del mismo Pablo Ramos, porque no intensificaban el estudio de la filosofía marxista, sino simplemente del aspecto político, de la lucha de clases, de la organización del partido. Y yo reclamaba porque en mí había esa sed de conocer la filosofía materialista, porque comprendía su real importancia. Y en la normal encuentro jóvenes, caramba, que están con esas ideas materialistas. Y a raíz de eso, lo llego a conocer a Viris, que era una persona que enseñaba en los barrios populares, particularmente en ese entonces en la Villa Victoria. Inmediatamente que lo conozco, su discurso era pues más filosófico, un conocimiento profundo de la doctrina marxista. Y yo dije, al instante me hago alumno de Viris. Y desde ese momento empecé a incorporarme al MUPS, a trabajar por el MUPS, ¿no? Me decepcioné del POR, me decepcioné del Partido Comunista, me decepcioné del Partido Socialista, porque no había estudio. Incluso los miris me llevaron una vez a su reunión, que nosotros somos también marxistas, en esa época también ellos predicaban el marxismo. Llegué a su reunión, y su reunión ¿en qué se convirtió? Nos dedicamos a bailar, a enamorar, ¿no? ¿Verdad? Me llevaron a una reunión del POR, y ahí ya también la pelea, tal vez tenían razón ellos, yo no les entendía, más estaban discutiendo sus problemas internos, que había que expulsarlo a un militante del POR, que estaban con problemas, y yo, caramba, deseoso de estudiar, me voy a enterar que están en peleas, y no, yo me marginé. Entonces, encontrarlo a Viris para mí fue realmente algo extraordinario. Muy poco conocido, don Carlos, evidentemente, la discusión política del país. Evidentemente, yo lo conocí alrededor del 73, imagínense, 74, aproximadamente 73, inclusive, no me acuerdo muy bien las fechas, él es detenido y exiliado fuera del país. Lo asesinaron, ¿verdad? Todavía no, ahí salió a México. Estuvo mucho tiempo en México, el 78 se torna, el 79 lo matan acá, en el golpe de Natush Bush. Él fallece, prácticamente somos los dos detenidos. Yo ya prácticamente todo el 79
Yo había dejado la universidad por estudiar con él. Incluso él me decía que yo debía volver a la universidad, pero él decía que en la universidad no aprendía nada, que prefería seguir con él, porque yo retorné a la universidad después de salir profesor de matemáticas y física, pero yo prefería estudiar con él, ¿no? Porque realmente era una persona muy, pero muy preparada. No conozco un boliviano hasta ahorita con ese nivel de formación. No hay ni uno, ni escritores, no encuentro. Y creo que a nivel internacional, muy difícil encontrar uno que se asemeje a Viris. Poco a poco irán conociendo su pensamiento, poco a poco iremos estudiándolo. Así es. No. Don Carlos, este paréntesis interesante para conocer un poco la trayectoria de don Carlos Mier, que mucha gente lo conoce y seguramente querían hacer también esta pregunta. Marco, ¿vamos a ir a un corte? ¿Nos vamos a un corte o no? Ok, todavía no, perfecto. Vamos a entrar, Javo, ahora sí al tema del incremento salarial, volviendo ya otra vez al tema de los trabajadores en este tiempo, acerca del 1 de mayo. 5,5 para el salario regular y el 3% para el mínimo. ¿Cuál es tu opinión, Carlos? Digo, Javo. Para mí, bueno, ya hemos denunciado públicamente esto, es decir, ese incremento salarial que fue aceptado por la dirigencia de la Central Obrera Boliviana a cambio de la promesa del segundo aguinaldo, no cubre ni siquiera los requerimientos de la canasta básica familiar, como tampoco cubre el nivel inflacionario del año pasado. El gobierno afirma que ha sido menor, pero cualquier hijo de vecino, cualquier doña Rosa de la Ciudad del Alto sabe que con 2 bolivianos de aumento por día, ¿sí?, porque eso es lo que representa el ingreso al salario mínimo, no se cubre el aumento de la canasta familiar. Entonces, para mí la negociación que hubo por la cuestión salarial, los grandes excluidos de esa negociación han sido los trabajadores. Han firmado el acuerdo los representantes de la COB, que ya no actúan como representantes de los trabajadores. Lo vimos en Enatex, lo vimos en Ecobol, lo vemos en todas las industrias que están despidiendo trabajadores, y esta gente se calla la boca en 100 idiomas. Entonces, y el gobierno, que prácticamente actuó como representación del empresariado. Como tú sabes, Rubén, el empresariado no participa de las negociaciones salariales, siempre es una negociación entre dirigentes sindicales y el Estado y el gobierno. Sin embargo, a mi criterio, el gobierno ha actuado como representación efectiva del empresariado nacional. Primero, porque el empresariado estaba reclamando y exigiendo un 0% de aumento. Por la crisis, porque los mercados se están cerrando, porque el costo laboral ha aumentado, etcétera, etcétera. Es decir, los empresarios son gente, parecen las lloronas de los velorios, ¿no? Que siempre están llorando, aunque hagan tremendas ganancias, siempre están llorando. El gobierno recogió eso. Recordaremos lo que sucedió en los primeros días de la semana pasada. El gobierno planteó 0%, lo que llevó a un cortocircuito con su propia dirigencia sindical, los de la COB, que opinaron que era una burla. Finalmente salió humo blanco con este 5,5% y 3, al básico y 3,3 me parece que es, al mínimo nacional. Bueno, para mí es un acuerdo vergonzoso que solamente tiende a proteger al empresariado nacional. Este acuerdo, si uno mira las redes sociales, también ha sido muy criticado por periodistas, por analistas políticos, y algunos de ellos muy respetados, no quiero decir nombre, pero gente que hace buen periodismo, podríamos decir, que sin embargo ha salido a criticar diciendo que nos íbamos a quedar sin empleos. ¿Por qué? Por el famoso segundo aguinaldo. Es decir, mientras el empresariado ha hecho suculentas ganancias estos 10 años de crecimiento, donde el capital bancario y financiero han multiplicado sus utilidades casi por un 300% estos últimos 10 años. Los importadores en el país se han beneficiado de un dólar tendencialmente barato. Hoy están queriendo que los trabajadores paguen los efectos de esa crisis. Entonces,
Lamentablemente para mí es un acuerdo vergonzoso que plantea nuevamente sobre la mesa del mundo sindical la necesidad de que los trabajadores recuperemos nuestras organizaciones sindicales. Hay que expulsar a estos dirigentes corrompidos, hace falta restablecer la democracia obrera al interior de los sindicatos y sobre todo, Rubén, hace falta una amplia y profunda unidad de las empresas en conflicto. Basta que los compañeros de Inserpaz estén peleando solos, aislados. Basta que los compañeros de Timberland peleen solos. Tenemos que empezar a establecer coordinadoras de lucha. Si nuestros entes matrices no sirven, tendremos que poner en pie otros. Y si sirven, los pondremos al servicio de los trabajadores, de la lucha, y no al servicio de los dirigentes y sus prebendas, ¿no? ¿Cuál es el principal problema en esa vía, Javo? O sea, en esa orientación que tú has puesto, lo que se debería hacer. El temor. El temor. El temor. ¿Por qué? Porque la burocracia sindical, es decir, los dirigentes sindicales oficialistas, están actuando como policías políticas al interior de las empresas. Entonces, cuando detectan trabajadores que están dispuestos a impulsar un proyecto político independiente, que empiezan a cuestionar al empresariado o al gobierno, rápidamente hay un acuerdo de despedir los trabajadores. Por ejemplo, a mí y a varios colegas más nos despidieron de la Universidad Nacional Siglo XX. ¿Por qué? Por impulsar el Partido de los Trabajadores. En Huanuni estamos viendo cómo están jubilando a la fuerza a los dirigentes históricos de Huanuni que no estaban comprometidos con el actual gobierno. Entonces, el mayor obstáculo es el temor. ¿Por qué? Porque un trabajador, evidentemente, que tiene familia, que tiene hijos, claro, no puede correr el riesgo de perder rápidamente su fuente de empleo por expresar sus ideas. Entonces, hace falta un trabajo conspirativo, hace falta un trabajo de hormiga, hombre a hombre, hasta que podamos acumular la suficiente fuerza y enseñarles algo de conducta a estos dirigentes corrompidos, ¿no? Muy bien. Antes, contigo, Javo, para luego entrar a la reflexión más general de don Carlos. Evo ya ha anunciado la famosa ley de las empresas sociales, ¿no? Y hay mucho temor, los empresarios ya han dicho que de repente los trabajadores van a boicotear las empresas para después quedarse con ellas, porque en caso de crisis o algún tipo de situación negativa en la empresa, pues parece que los trabajadores van a ser los que van a tener, digamos, la prioridad para tomar el control de la empresa. ¿Cuál es la opinión tuya? Bien, ya tenemos experiencias de esto, Rubén. No es nuevo, ¿verdad? Esto no es nuevo, para nada. Evidentemente hay una preocupación en las filas de los trabajadores porque las empresas se están cerrando. Es decir, solo hace falta recordar Hilandería Silvo, que después el gobierno la cambió por Iltrabol, ¿no? Hilanderías, bueno, no recuerdo el nombre. Les encanta cambiar nombres. Aquí le cambian el nombre. Le cambia el nombre, pero nuevo. Sigue todo el mismo charque, ¿no? Bueno, tenemos Punto Blanco, que está resistiendo gracias al esfuerzo y la voluntad de sus trabajadores. Tenemos Polar, que vienen resistiendo gracias al esfuerzo de los trabajadores. Pero ¿cuál es el problema? Las empresas se van cerrando porque los empresarios o deciden irse a Perú, porque están en vista de tener un TLC con Estados Unidos, o porque evidentemente, por ejemplo, les conviene importar. Si uno mira Embol o Pil, están no solo produciendo leche, digamos, sino que además te importan latas de durazno, te importan gaseosas carbonatadas, te importan jugos, y entonces hay una tendencia en la manufactura, en la industria nacional, a ir cerrando empresas, a disminuir la productividad y la producción del trabajo y a reemplazar el mercado con productos importados. Ante esa grave situación, evidentemente, los trabajadores empezaron a reclamar la posibilidad de administrar ellos las empresas. Y se hizo un par de experiencias. Me voy a referir a la que el gobierno publicitó con bombos y platillos, como fue Iltrabol. Iltrabol, el empresario, dejó en la quiebra la empresa, llena de deudas y cientos de familias que no tenían para alimentar a sus hijos. ¿Qué se hizo? Se hizo una empresa social, es decir, una prueba piloto de la ley que va a salir ahora. Se le descargó a esos trabajadores no solo las deudas del empresariado, sino también se les obligó a cancelar los créditos que eran necesarios para capitalizar la industria. Es decir, el gobierno no apoyó, no ayudó de ninguna manera, con créditos baratos, por ejemplo, o financiamiento a largo plazo, para que estas empresas, quebradas por los empresarios, pudieran ser capitalizadas, renovar su tecnología y salir a flote de la mano de los trabajadores. Eso no sucedió. Incluso Félix Pazzi, que lo tenemos ahí, teorizó
sobre las empresas comunitarias, que fue un fracaso absoluto. Incluso solo falta ver las empresas comunitarias de la gobernación, que no voy a referirme ahora, son otro fracaso, se han comido hasta la última gallina, pero bueno, eso lo hablaremos en otro momento. Rubén, ¿a qué voy con esto? Los 5 puntos que plantea el proyecto, porque hasta que no se promulgue sigue siendo un proyecto y veremos si lo promulgan el martes, pero el proyecto, de ley, se agota en el hecho de que primero, para que no sea confiscatorio como han llorado los empresariados, es decir, esos parásitos que solamente tienen capital obtenido a costa del sacrificio de los trabajadores, han protestado porque opinan que es confiscatorio. Para evitar la confiscación, el gobierno ha planteado que evidentemente los trabajadores se harán cargo, pero deberán adquirir, será en cuotas, con financiamiento, no sé, eso veremos después en la reglamentación y en el proyecto de ley, esas empresas, ¿sí?, pagándoles a los empresarios. En realidad es un gran negocio para el empresario. Yo te quiebro la empresa, no me es negocio, listo, que los trabajadores me paguen todo y que se hagan cargo. Te hago una pregunta. Por ejemplo, las fábricas que producen solo para el mercado de exportación, por ejemplo, cadenitas de oro de exportadores bolivianos. Si los trabajadores se hacen cargo de esa fábrica, que ya no tiene mercado por la presencia de Donald Trump en Estados Unidos, porque se acordó el acuerdo arancelario, se terminó, feneció el acuerdo arancelario, ¿de qué les sirve hacerse cargo de una fábrica donde no van a tener mercado para meter una cadenita de oro? Va a pasar como en ATEX, que el gobierno afirmó, vamos a conseguir mercados de Venezuela o de Irán, y entonces yo decía, vamos a producir burkas, tela negra y burkas para Irán. Bueno, evidentemente fue toda una mentira para seguir engañando a los trabajadores y después provocar despidos masivos. La ley actual tiene un doble contenido político. Es legitimarse frente a los trabajadores y decir, acá está, hemos sacado estito, ¿no? Y por otro lado, legitimar a sus dirigentes sindicales que hoy están muy mal vistos en los sindicatos porque no defienden a nadie. Vamos a ir a un pequeño corte, vamos a seguir con este tema. Esto de las empresas sociales es muy importante. En ATEX es un tema muy interesante para debatir porque ahí sí el gobierno le ha puesto pasta y ha salido muy mal. Entonces vamos a ir más adelante. Marco, vamos a un corte. Hacemos un pequeño paréntesis, Rubén. Vamos a agradecer a nuestros invitados, don Javo Ferreira y don Carlos Mier. Realmente importante análisis y reflexión en esta tarde. Así que un pequeño respiro nada más, Rubén. Enseguida volvemos ya en la segunda hora de nuestro programa. Sigamos con La Curva del Diablo. No se olvida nadie. Muy bien, 3 de la tarde con 13 minutos. Estamos en esta tarde de domingo aquí conversando sobre lo que es un tema tan importante, los trabajadores. Estamos cerca del 1 de mayo con nuestro compañero, amigo Javo Ferreira de la Liga Obrera Revolucionaria por la Cuarta Internacional, que nos está acompañando el día de hoy, y don Carlos Mier, jefe nacional del Movimiento de Unidad Popular Socialista MUPS. Realmente es una gran alegría contar con su reflexión para analizar un poco lo que está pasando en el Estado, lo que está haciendo nuestro gobierno con respecto al tema de los trabajadores, aprovechando, como decía, esto del 1 de mayo, que es este día martes. Javo, antes de ir al corte hablábamos sobre esta ley de las empresas sociales. Tú ponías un ejemplo muy interesante de que ha existido ya una especie de prueba de que es posible de hacer ese tipo de empresa social. Sin embargo, también hay otras que como el caso, ¿no?, que ha fracasado. Como el caso de Natex, por ejemplo, es muy interesante. Ahí sí el gobierno puso pasta, ¿no? Puso dinero, puso recursos. Hubo un manejo político de Natex muy lamentable. Al final terminó con muy pocos trabajadores y casi, bueno, es una empresa que está totalmente en bancarrota, ¿no? Entonces, se habla mucho de las empresas sociales y manejadas por trabajadores, manejadas por el Estado y la crisis que tienen, ¿no? Hay muchos discursos de que en realidad nunca funcionan. Y ¿no? Es interesante lo que estás diciendo, Rubén, pero para precisar para nuestra audiencia, primero que Natex no era una empresa manejada por los trabajadores, era una empresa manejada por el Ministerio de Desarrollo Sostenible y Productivo. Entonces, más en concreto, Teresa Morales fue la que un buen tiempo estuvo dirigiendo esta empresa y la condujo a la quiebra. 60 millones se metieron en Natex. Sí, pero ¿cuál es el punto? Primero salvaron a Iberclade.
Es decir, a Iberclay le entregaron una suma de 7 u 8, no recuerdo ahora, pero eran $8 millones para empezar a adquirir, es decir, eso no se nacionalizó ni se expropió, se le pagó hasta el último centavo a Iberclay, que con ese dinero, según lo que dicen varios trabajadores textiles, aparentemente habría abierto, no sé si será verdad, no puedo afirmarlo, pero lo que dicen muchos trabajadores es que este señor Iberclay con ese dinero habría abierto nuevas fábricas en Perú, textileras. ¿Verdad? ¿Mentira? No lo sé, no me importa en este momento. Quiero señalar que Enatex, para poder ser rentable, tenía que haber reconvertido toda la industria textilera al servicio del mercado nacional, si lo queremos hacer en términos capitalistas. No hubo ese intento, es decir, intentaron mantener una industria que es de producción masiva, que no puede absorberlo nuestro mercado, haciendo realmente, disculpadme Rubén, payasadas, ¿verdad? Es decir, vos veías la buena voluntad de muchos artistas locales, por ejemplo, tratando de contribuir haciendo diseñitos, pero eso desde un punto de vista empresarial es realmente una payasada que hizo el gobierno. ¿Cuál era una empresa social? La que mencioné antes, Iltrabol. Es decir, esa sí estaba dirigida por los trabajadores y a esa no le pusieron un solo centavo. A esa, al revés, le descargaron las deudas a los trabajadores. Entonces yo quiero señalar que hay posibilidades sí de recuperar las industrias, pero eso solo puede ser no mediante una ley, sino mediante la organización y la movilización de los trabajadores. Quiero referirme a un ejemplo que es muy interesante, que está dando vueltas incluso al mundo, este ejemplo, que es el de la fábrica de cerámicos Sanón en Argentina, en la provincia de Neuquén. Es decir, ellos, los trabajadores, tomaron la industria para combatir, vos recordarás, en los años 90, Carlos también, la Argentina estaba con un 20% de desocupación, en un espanto eso, y entonces los trabajadores, ante el riesgo de quedarse sin empleo, decidieron ocupar la empresa. La pusieron a producir por su cuenta y riesgo, y no solo que están con trabajo hasta el día de hoy, sino que, a diferencia de cuando era una empresa del dueño Sanón, digamos, ahora se llama Fasimpat, Fábrica Sin Patrones. Esta Fasimpat, cuando se llamaba Sanón, cuyo dueño era Sanón, no le pagaba ni la arcilla para hacer los cerámicos al pueblo mapuche. Cuando llegaron los trabajadores dijeron: compañeros mapuches, no tenemos posibilidades de pagarles, recién acabamos de tomar la empresa. Estamos peleando contra el empresario, contra el gobierno. En ese tiempo estaba De la Rúa, que llevaba adelante estas políticas neoliberales. ¿Y qué le dijeron los mapuches? No hay problema, compañeros. Lo único que les vamos a pedir, hagan una línea, la línea mapuche. Que la población conozca nuestros dibujos. Y los obreros, ni lentos ni perezosos, empezaron a sacar una línea con dibujos y figuras de la cosmovisión mapuche. ¿Qué quiero señalar esto? Que la clase... quiero dar un ejemplo que la audiencia no sepa. Por ejemplo, en el hospital de Neuquén no había azulejos en la sala de operaciones. Cuando los trabajadores toman la fábrica, van a la escuelita, al hospital, y dicen: ¿qué necesitan? Azulejos. Nosotros, los trabajadores, se los vamos a poner. Hicieron y le pusieron lo que el gobierno de la provincia de Neuquén, el gobierno jamás lo habían hecho, jamás. Y de pronto vemos que cuando los trabajadores tienen en sus manos la industria, tienen en sus manos la empresa, empiezan a establecer relaciones de mutuo respeto con la comunidad mapuche, empiezan a establecer soluciones para las escuelas sin azulejos en sus baños, con los hospitales sin azulejos. Es decir, se muestra en pequeñito, en esa experiencia, cómo los trabajadores pueden ser los articuladores de todo un heterogéneo social y dar una perspectiva que no es la desocupación, la precarización del empleo, sino todo lo contrario, que es defender el empleo, defender las condiciones que genera el empleo y respetar al pueblo mapuche. Bueno, eso es los compañeros en Argentina de Fasimpat están en una situación difícil, evidentemente, porque hay que renovar el capital permanentemente en una sociedad capitalista, etcétera. Pero en el momento de mayor crisis de la Argentina, que fue tremenda, todos lo conocemos porque tenemos familiares allá, tenemos 2 millones de paisanos en Argentina, entonces de alguna manera nos permea la información. Los trabajadores demostraron que pueden ofrecer una salida a la crisis. Y lo están demostrando también los de Punto Blanco. El patrón se fue, el empresario se fue. Entonces, ¿qué nos están demostrando? Que las fábricas, sin los empresarios, siguen funcionando. Pero si no están los trabajadores, las fábricas no funcionan.
como pasó en Forno, la fábrica de vidrios, etcétera, etcétera, y todas las industrias cerradas que conocemos. Entonces, ¿qué quiero señalar con esto, Rubén? Hay que establecer una distinción entre lo que es empresa social y empresa estatal. La empresa estatal es Guanuni, es Enatex, que la quebraron, Guanuni, que está en crisis, es Colquiri, ¿sí? Y las empresas sociales que no son tales porque si no tienes financiamiento estatal, si no tienes crédito barato, si no tienes una política que te permita abrir mercados, solo es sembrar una ilusión en que los trabajadores van a poder sostener unas empresas que más temprano que tarde van a cerrar. ¿Sí? Entonces es un gran fraude lo que está en marcha. Muy bien, muy bien. Don Carlos, las empresas sociales, ¿cuál es su opinión? Las empresas estatales han mostrado que muchas están en el fracaso, ¿no? ¿Es posible hacer un tipo de empresa sin el Estado, sin el empresario de los trabajadores? Hay que tomar en cuenta lo siguiente. Creo que el marxismo nos enseña con mucha precisión. No puede haber empresa sin régimen de producción. Aquí no se trata de decir empresa social o empresa estatal y contentarnos con eso. No. Aquí está bien claro. Las empresas han sido o comunitarias, o las empresas han sido de los amos, de los señores feudales, de los burgueses, o serán empresas socialistas. No hay otra alternativa. ¿Qué es eso de empresa social? ¿La empresa de los burgueses es social o no es social? Es social. Es también social. La empresa estatal es social. Yo no sé qué quieren llamar con empresa social. Por favor, ¿no? Aquí va a ser burgués o socialista, no hay otra. Esto tiene que quedar claro. Yo, por ejemplo, cuando viajé a Venezuela en la época de Chávez, viajé a dar una serie de conferencias. Di, creo, 32 conferencias allá en Venezuela. Yeah. Me sorprendí. Cuando estuve en el metro, veo un letrero grande. Decía arepería socialista. La arepa es una especie de sándwich, un emparedado grande, ¿no? Bastante rica la arepa y con una diversidad ¿no? Una variedad de productos que lleva. Era socialista. Decía arepería socialista, grande el letrero. Yo me emocioné, pues dije, caramba, a ver, ¿cuál es la característica de esta arepería socialista? Y estaba yendo con periodistas y les digo, por favor, ¿por qué no tenemos un tiempo? ¿Por qué no conversamos con quienes dirigen esta arepería? Y sí, tenemos un tiempo más o menos de una media hora y podemos pedir esa entrevista. Y entramos a la arepería. Por suerte nos recibieron y nos explicaron. Evidentemente la arepería había sido de un empresario privado, de principio. Era privado. Privada, ¿no? Y el gobierno de Chávez cooperó económicamente. Acá dice Javo que el gobierno de Evo Morales no ha colaborado muchas veces, así solamente los trabajadores. Chávez prácticamente compró la arepería del empresario y se los entregó a los trabajadores. Ok. ¿Ya? Para que los trabajadores lo dirijan. Pero, ¿qué clase de esa? Finalmente la arepería dejó de ser burguesa. ¿Fue socialista ya? ¿Porque estaba en manos de los trabajadores? Hay que cuestionarse. La propiedad era privada finalmente de los trabajadores que se habían hecho cargo. Inclusive, ya habían algunos que recibían salario, se vendían su fuerza de trabajo a el conjunto de trabajadores que era el propietario de la arepería. Porque el conjunto de trabajadores va a ser dueño, va a ser ya socialista. No, pues, por favor. Socialismo quiere decir otra cosa. ¿Cómo tendría que ser una empresa socialista, don Carlos? Que la propiedad no le pertenece a ese conjunto de trabajadores. Que los trabajadores, por el grado de evolución de su conciencia, reconocen que esa propiedad y la cuidan esa propiedad para servirlo al pueblo.
Pero con necesidad de O utilidades. sea, ¿de quién es? Pero la pregunta es, ¿de quiénes son los medios de producción? ¿Del pueblo o de los trabajadores que están ahí? Si es de ellos, pues la empresa es privada. Pero si el capital, por así llamar, o sea, los medios de producción son propiedad del pueblo, esos trabajadores la cuidan, la desarrollan, la amplían, hacen que crezca ese capital, ¿no? Aunque ellos se sirvan del salario, ellos pueden recibir salario. Pero la cosa está, ¿de quién es la empresa? Don Carlos, mucha gente dice, lo que es de todos no es de nadie. Muchos plantean esa idea de que en Cuba muchas veces no funcionan muchas empresas, la forma en cómo se maneja de manera, digamos, social, porque como no es propiedad privada, pues no hay el ímpetu personal, digamos, para que la empresa vaya bien. Se maneja mucho eso, digamos, generalmente cuando se critica. Claro, no va a haber ímpetu, desde luego, si la mentalidad del que participa es mentalidad burguesa, y decir, ¿qué me llevo yo de acá? Yo no soy dueña porque no me lo puedo llevar algo. No, porque ellos creen que el dueño de una empresa es aquel que necesariamente se va a embolsillar algo cuando quiere y se lo va a llevar cuando quiere. Pero si la empresa es socialista, los trabajadores, si tienen esa conciencia socialista, cuidan que ese capital crezca, pero ellos se benefician. ¿De qué se benefician? Del salario también. Sí, sí, me permites un segundo, sí. Carlos. Digo porque me da la impresión que puede haber una confusión de palabras. O sea, yo coincido con Carlos en que no se puede hablar de que puede haber dentro de una sociedad capitalista una empresa socialista. Es un despropósito. Es decir, si la sociedad de conjunto se rige y se regula por la explotación del hombre por el hombre, es decir, donde existe presupuestos como la ganancia, propiedad privada, etcétera, las empresas con más participación estatal, con menos participación estatal, con más participación de los trabajadores, con menos participación de los trabajadores, siguen siendo empresas capitalistas. Entonces ahí viene un problema, porque una empresa capitalista solo puede ser rentable si está compitiendo permanentemente y por lo tanto autoexplotándose los trabajadores. De lo que, por lo menos desde la Liga Obrera Revolucionaria, nosotros no queremos terminar con la explotación y por lo tanto queremos empezar a construir empresas, ¿sí?, que estén al servicio de todos, pero no puedes pensar en la empresa, tienes que pensar en la sociedad. Es decir, lamentablemente en Venezuela no hubo socialismo, hay capitalismo del peor y por eso te digo que se ensucia la palabra socialismo. Lo mismo que en Bolivia, que hablan de socialismo cuando en realidad tenemos unas economías capitalistas, neodesarrollistas, semicoloniales con más presencia china o menos presencia china, pero es eso, capitalismo semicolonial dependiente. Por lo tanto, las empresas están sujetas a las reglas de juego del mercado. En ese sentido, coincido plenamente con Carlos, no puede haber empresas socialistas en el marco de una sociedad. ¿Por qué? Porque el presupuesto básico para alcanzar el socialismo es la expropiación de los medios de producción. Y eso es lo que no ha sucedido ni en Venezuela ni en Bolivia. Vos planteaste un punto con el cual quiero aclarar, pero tengo una diferencia ahí. Cuba no es que está mal porque son empresas del Estado. Cuba está mal porque tenemos 40 años de un criminal bloqueo económico del imperialismo norteamericano. Entonces esto es muy importante porque no es que Cuba puede comerciar con quien le venga en gana y como le venga en gana. Cuba tiene un bloqueo económico reforzado con la ley Helms-Burton de hace una década y media, que impide el desarrollo económico. Con esto no quiero exculpar a una burocracia corrompida del Partido Comunista Cubano, que evidentemente, y las Fuerzas Armadas cubanas que administran empresas y que evidentemente la pasan re bien. Como trotskistas, los trotskistas siempre hemos combatido esta casta parasitaria que se aprovecha de la administración estatal a título de socialismo. Evidentemente esto no es socialismo, opino que es una economía planificada, es progresivo una economía planificada que permite empezar a salir de la pobreza, de la miseria, pero no es socialismo. Son economías burocratizadas, estados burocratizados por la lógica del Partido Comunista
y de lo que conocimos ideológicamente como el estalinismo. Digo, para establecer esa diferencia, ¿no? Y la primer responsabilidad del desastre económico cubano lo tenemos que buscar en la presión imperialista en toda la región. Digo, miremos lo que ha hecho la presencia imperialista en el Medio Oriente, descomponiendo estados enteros, el surgimiento del Estado Islámico, es decir, monstruosidades que no hemos visto en décadas, han aparecido gracias a la presencia del imperialismo norteamericano en el Medio Oriente. Entonces, ojo al charque, no es solo una economía que funciona mal, y funciona mal, pero porque hay un bloqueo criminal. Y ahí digo, Carlos, para pensar, dialoguemos en algún momento, yo la diferencia que veo con el MUPS, por ejemplo, que no es de índole ni filosófica ni nada, porque, ojo, podemos tener diferencias filosóficas y de todo tipo, pero yo opino es una diferencia de índole estratégica, es decir, política. Para mí, en la izquierda se ha perdido la voluntad de vencer, la ambición de vencer, y vencer implica formular una estrategia para alcanzar la victoria, es decir, combinar los diversos combates tácticos, los distintos procesos en los que intervenimos, ya sea sindicales, estudiantiles, movimiento de las mujeres, etcétera, articulándolos de tal forma que permita a las fuerzas obreras revolucionarias ir conquistando nuevas y más posiciones, agrupando, acumulando fuerzas con los sectores populares, lo que te contaba de los mapuches con la fábrica esta Facimpat, los hospitales, etcétera. ¿Por qué? Porque te termino la anécdota para nuestra audiencia. Cuando los trabajadores de la ex Anon, o sea de Facimpat, hicieron eso, eran 300. Entonces, cuando el gobierno quiso desalojarlos de la fábrica y dieron la orden de desalojo a la policía, vos tenías en las afueras de la fábrica miles de mapuches, miles de enfermeras, miles de estudiantes, miles de vecinos, miles de desocupados diciendo esta fábrica no se toca. Eso es construir hegemonía. Eso es construir un grupo de obreros, construyen hegemonía local y defienden la fuente de empleo, defienden los derechos mapuches, defienden los derechos de los hospitales, de las enfermeras, de los estudiantes. Ese plan es el que tenemos que en Bolivia empezar a discutir. ¿Cómo construir esa fuerza que sea capaz de derrotar las fuerzas enemigas? Y las fuerzas enemigas no solo son los neoliberales, son sus sirvientes también, los que bajo el disfraz de socialismo, bajo el disfraz de multiculturalismo, etcétera, etcétera, terminan trabajando para los dueños del país de siempre, es decir, los grandes capitalistas. Muy bien. Entonces es una diferencia más, Carlos, para que lo pensemos, de índole estratégica y política, más que de índole filosófica o subjetiva, ¿no? ¿Cuáles son las vías, ya entrando ya, porque estamos en la última fase del programa, cuáles son los retos de la clase obrera, don Carlos, en su mirada? ¿Cuáles son los retos que deberían plantearse para poder reposicionarse nuevamente y tener por lo menos un nivel de independencia o empezar a trabajar sus propios proyectos políticos? En el caso boliviano. Central. Considero que es imposible pensar en una revolución sin un partido político serio, debidamente organizado. ¿No? Es imposible. Y es imposible un partido político serio si no hay una ideología bien trabajada. Así es. Es imposible. La tarea central, aunque algunos nos puedan decir idealistas, filosóficos inclusive, la tarea central es formar una intelectualidad revolucionaria que sea capaz de organizar un gran partido revolucionario. No hay otra alternativa. Y quiero aclarar, para debatir con Javo, yo no creo que no se pueda construir empresa socialista dentro del sistema capitalista. No. Yo pienso que sí se puede, porque yo no creo que solo haya que tomar el poder para construir socialismo en un país. Es posible empezar a construir socialismo en el seno del pueblo, ¿no? Y esto lo tenemos que debatir, debatiendo principios ideológicos, principios científicos. Hay que basarnos en la economía política, si es posible o no es posible. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a ver con simpatía que se generen empresas de trabajadores? Y no vamos a poder comprender
que esos trabajadores pueden tener mentalidad socialista y trabajar esa empresa desde el punto de vista socialista. ¿Por qué no? ¿Ah? Y para los indianistas, ¿por qué no vamos a poder construir comunidad hoy? Aquí mismo en el Alto. ¿Por qué no vamos a poder? Al servicio de la comunidad. ¿Quiénes son los indianistas? O cada uno va a ir con esa su mentalidad de que como es de todos, no es mío, entonces yo me voy a servir ahí nomás, ¿no? Se habla mucho en este tiempo de la emergencia de una burguesía aymara, comerciante, por ejemplo, como un nuevo actor. No cabe duda, yo me tropiezo a cada rato con burgueses aymaras y ¿no? Como también me tropiezo a cada rato con proletarios aymaras. Así es. ¿No? Inclusive a mí me gustaría referirme a algo que no está dentro de las preguntas, pero yo, como estoy viviendo en el Alto y he tropezado, me he empezado a preguntar, al indio no se lo explota como indio, por favor. Eso los indianistas no lo entienden. Creen que al indio se lo explota porque es indio. Claro, por favor. Colonia nación racial, sí, hay un... No. Al indio ni en los primeros instantes de la llegada de los españoles lo han explotado por indio. Para explotarlo al indio, se lo convierte en elemento de una clase social. O lo vuelven esclavo, o lo vuelven siervo, pongo, o lo han vuelto proletario, asalariado. Por ejemplo, yo he vivido en la mina, en Guanuni, desde muy pequeño. Toditos los trabajadores mineros son indios, pero no lo explotan por ser indio. Lo explotan porque es proletario, porque no tiene medios de producción, porque tiene que vender su fuerza de trabajo. ¿Ah? El indio es proletario ahí, por eso lo explotan. En cambio, yo tenía otros amigos indios acá que explotan más bien porque tienen recursos, tienen medios de producción, son dueños de empresas aquí en la Buenos Aires, en la ciudad de La Paz. ¿Ah? Entonces, al indio no se lo explota pues porque es indio. Se habla mucho de empresas comunitarias en base a las lógicas indígenas. ¿Usted cómo lo ve esto? ¿Dónde? Está bien que se hable, pero ¿dónde hay? Claro, ese es ¿Por qué no lo construimos? Sería interesante que con los indianistas empecemos a construir empresas realmente comunitarias. Es un debate muy interesante, creo que sería un programa especial además para empezar a debatir sobre este tema. Japo, ¿cuáles son los retos para los trabajadores a futuro? Mira, creo que tenemos que empezar este 1 de mayo. Este 1 de mayo hay una cita casi de honor, por decirlo de alguna manera. Vamos a concentrar de las 8 de la mañana en las cervecería. Nos estamos haciendo eco de la convocatoria de la Central Obrera Departamental. La Central Obrera Departamental ha sacado una convocatoria con 5 puntos. Primero, rechazando estos aumentos. Segundo, exigiendo estabilidad laboral, porque la ola de despidos, te decía, Timberland, Insertas, Exbole, Cobol, etcétera, etcétera, etcétera. Y rechazando, ¿sí?, la cooptación de las organizaciones sindicales por parte del gobierno. Entonces, el cuarto punto es plantear abajo la burocracia sindical oficialista, recuperar la independencia político-sindical de los trabajadores, como mandan los estatutos de la COB. O sea, no se está pidiendo ninguna cosa extraña, se está pidiendo el respeto a la democracia obrera, el respeto a la independencia político-sindical y que estos sinvergüenzas de estos dirigentes vuelvan a trabajar. No puede ser que la directiva sindical se haya transformado en una cuna que permite no trabajar, recibir prebendas, recibir camionetas, tener acceso a hoteles sindicales gratuitos. O sea, es una vergüenza lo que está pasando. Entonces, en ese sentido, avisarle, convocar a la audiencia de tu programa, Rubén,
A las 8 de la mañana, el día martes, en la cervecería empezaremos la concentración junto con la Central Obrera Departamental y varios sindicatos más. Tengo entendido que el Magisterio está convocando a una movilización independiente con puntos similares. Sindicatos aeroportuarios están convocando de manera similar. Y entonces, bueno, intentaremos con las diversas fuerzas independientes, honestas, que tenemos diferencias evidentemente, pero es secundario en este momento, hacer un gran bloque unitario independiente para conmemorar, no celebrar, conmemorar la gran lucha que dieron esos trabajadores de Chicago, que luego fueron asesinados, colgados, etcétera, en juicios fraudulentos, y gracias a lo cual hoy podemos decir que trabajamos o que existe como derecho las 8 horas de trabajo. Entonces, en ese sentido, vamos a conmemorar de manera internacionalista, de manera militante, este día, ¿no? Vamos a repudiar, por lo menos la Liga Obrera Revolucionaria, así lo haremos, vamos a repudiar el golpe judicial que se ha dado en Brasil. Eso no significa que comulguemos ni con Lula, ni con Dilma Rousseff, etcétera. Pero cuando hay un golpe, sabemos en qué trinchera tenemos que estar. De la misma manera que acá no nos vamos a sumar al grupo al regimiento de opositores que de pronto pareciera que no han hecho nada en el país cuando han entregado nuestros recursos naturales, han masacrado en octubre, han masacrado en la Guerra del Agua, han masacrado en el levantamiento aymara de septiembre, y lamentablemente vemos mucha gente, particularmente la clase media, que confundida, viendo las barbaridades que hace el actual gobierno, se arroja en brazos de estos otros, ¿no? Pasamos de Guatemala a Guatepeor. Entonces eso no va con nosotros, hay que forjar un tercer camino, y la cita es el martes a las 8 de la mañana en la puerta de la cervecería. Imagino que la COP oficial también va a hacer una marcha ese día. Entonces hay un fraccionamiento en las organizaciones obreras, Javo. Sí, evidentemente, pero no es la marcha es solamente la formalidad. El fraccionamiento lo tenemos en cada sindicato, en cada federación, en cada confederación, en cada despido. Porque cuando hay un despido de un trabajador es porque el dirigente lo ha permitido. Cuando hay un salario que no alcanza, hay un responsable, hay un dirigente que es cómplice, como los que han firmado. Entonces la división, Rubén, se está manifestando en todos los planos, permanentemente, en todo, sindicato por sindicato, empresa por empresa, hay una división. Tienes dirigentes sindicales asociados a los empresarios y al Ministerio de Trabajo, que persiguen a todo aquel que quiera transitar un camino independiente. Ok. ¿Se sanciona la independencia de pensamiento en esta Bolivia de Evo, don Carlos? De hecho, ¿se cuestiona, se persigue? Yo creo que no. Y yo en este periodo, a pesar de que algunos dicen que vivimos un periodo dictatorial, así es. Yo en este periodo he visto realización de democracia. No hemos sido perseguidos nosotros. Bueno, no como en los 70s. No, claro, ahí había que lo vestimos de mujer a un compañero para sacarlo de una institución. Y acá no he visto yo, ¿no? Entonces, parece exagerada esa calificación. Lo cierto es que, evidentemente, como decía Javo, ¿no? Se han servido del gobierno para potenciar ciertas posiciones, y eso, creo que dentro de la historia de Latinoamérica eso es normal, eso lo hemos comprobado. Es un círculo vicioso, algo que de donde no podemos salir, ¿no? Y lo que habría que convocar nos preocupa que mientras un gran maestro como Marx diga proletarios de todo el mundo unidos, nosotros acá estemos diciendo proletarios andemos separados, tenemos principios diferentes, ¿no? Marchemos inclusive unos por aquí, otros por allá. El fraccionamiento ha sido la estrategia que el gobierno ha utilizado. Prácticamente todas las organizaciones han sido divididas, ¿no? Claro, y estamos en una situación bastante difícil. Yo considero de que en cuanto a la lucha salarial, si bien es importante, no es la solución para nuestro pueblo. Ya para terminar y para cerrar, tú bien lo decías, Javo, las izquierdas parece que las han hecho una muy mala imagen con el actual gobierno. En este tiempo ha pasado en Argentina, donde la izquierda, precisamente por las diferentes contradicciones y crisis, pues ha venido Macri, ¿no? En Brasil, bueno, por un golpe, pero
ha sido diferente la vía. Acaba de ganar en Paraguay un partido de derechas. Entonces, ¿cómo vislumbran esta parte, digamos, más general a nivel político? ¿La izquierda está en bajada en Bolivia? ¿Evo ha tenido mucho que ver con todo esto? Yo opino que no está en bajada. Es decir, lo que puede estar en bajada es una izquierda reformista, una izquierda populista. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, todo el mundo dice lo que acabas de señalar, Rubén. Está Macri en Argentina, está Temer en Brasil, está Piñera en Chile. Está Lenín Moreno en Ecuador, que se dio vuelta como una media. Bueno, sin embargo, son gobiernos de derecha, evidentemente, de un neoliberalismo senil, tardío, pero que no logra consolidarse y abrir un camino para unas derechas firmes y sólidas. El mismo Temer en Brasil está plagado de acusaciones de corrupción y procesos. Kuczynski en Perú cayó hace un mes y medio, ¿no? Es decir, estamos presenciando, sí, la llegada de estos gobiernos de derecha, entre comillas, pero que al no consolidarse, al no construir nuevas hegemonías, lo que abren es el camino a una mayor lucha de clases. Vamos a la Argentina. En la Argentina, el Frente de Izquierda y de los Trabajadores, un bloque formado fundamentalmente por dos partidos trotskistas, el Partido Obrero y el Partido de Trabajadores por el Socialismo, en la última elección estuvo bordeando el 6% de los votos, tienen decenas de diputados provinciales, 3 diputados nacionales, es decir, alcaldías. ¿Quién podría decir que el trotskismo, una corriente perseguida por derecha, por izquierda, por estalinistas, por nazis, etcétera, etcétera, hoy empieza a aparecer con fuerza, no solo en Argentina, en Francia hay un proceso huelguístico enorme encabezado por los ferroviarios en este momento contra la reforma laboral de Macron, del presidente francés, donde los trotskistas están empezando a ocupar un lugar destacado. Entonces, yo digo, no es que la izquierda está mal. Evidentemente, los gobiernos autotitulados de izquierda están transitando un mal camino. Pero se ha abierto otra autopista, podríamos decir, para los que apostamos al desarrollo de proyectos políticos independientes, apoyándonos en la lucha de clases. Entonces se combinará elecciones y todo, pero la clave, por lo menos de la Liga Obrera Revolucionaria, es la lucha de clases. ¿Significa esto que vamos a mirar para el costado en las elecciones del 2019? No, Rubén. Nosotros, como Liga Obrera Revolucionaria, estamos ya poniendo en marcha un proyecto para lanzar una agrupación ciudadana, esencialmente en Santa Cruz y en La Paz, que se va a llamar, lo adelanto, lo van a ver ya en estos días, posiblemente en la misma marcha cuando saquemos los comunicados, como alternativa anticapitalista de los trabajadores. Porque opinamos que así como hay que pelear por el salario, por el empleo, eso es insuficiente, y en eso tengo acuerdo con Carlos. Es insuficiente, tenemos que ir a un proyecto político nacional que le dé batalla incluso en el terreno de la clase dominante. Y el terreno de la clase dominante son las elecciones. ¿Por qué? Porque se diluye por ejemplo, se diluye el voto de los sectores más luchadores, de los más valientes, de los más inteligentes, se diluye en el voto de una masa que puede seguir a cualquiera. Entonces, manipulable. Es manipulable, ¿se entiende? Entonces es un terreno favorable para proyectos conservadores las elecciones. Aún así, este 2019, por lo menos desde la Liga Obrera Revolucionaria, le vamos a presentar batalla. Muy bien. ¿Sí? Así como lo presentamos, fábrica por fábrica, donde defendemos el empleo, donde defendemos el salario, donde colaboramos con el movimiento de mujeres también, es decir, con las compañeras de Pan y Rosas que trabajamos regularmente, etcétera. También vamos a dar esa pelea en este escenario electoral, ¿no? Muy bien, qué interesante. Entonces, una nueva agrupación política de los trabajadores que se va a lanzar este 1 de mayo. Don Carlos, ya para terminar, las izquierdas van de bajada en la región, en el país. Ha tenido muy mala propaganda la izquierda. Ahora se habla mucho del populismo como el socialismo del siglo XXI como un modelo que está en caída. Y con eso todo lo que es la izquierda en gran parte, ¿no? Mientras la explotación capitalista continúe, mientras la pobreza se desarrolle, ¿qué podemos esperar? ¿Que la revolución esté en bajada? Es imposible. Las ideas revolucionarias se van a multiplicar, se van a desarrollar.
Tal vez por otras corrientes ideológicas. Evidentemente, poco a poco. Esto tiene que ir prendiendo en el seno de las masas, en el seno del pueblo. El indigenismo también tiene que reflexionar. ¿Dónde está la solución? Y la única solución es la revolución. Aquí, cuando haya panelistas, hay que preguntar primero, ¿tiene tendencia revolucionaria o conservadora? ¿Qué piensa? ¿El indigenismo plantea mantener el capitalismo? No creo. Ahora, don Carlos, se ve mucho un resurgir de pensamientos liberales. Por ejemplo, hay una Gloria Álvarez dando muchas charlas por diferentes lugares. Se habla como de una especie de liberalismo más humanista, retomando derechos, por ejemplo, como las igualdades sexuales, más moderna, menos conservadora. No, el capitalismo tiene todavía es fuerte, tiene sus múltiples manifestaciones. Acá en el Alto vemos, ¿quién domina? El sistema capitalista. ¿Quiénes tienen más fuerza? La burguesía. ¿Dónde están los revolucionarios? Contaditos, pocos, una fuerza débil. Pero es una fuerza que se acrecienta, porque la miseria, la pobreza, ¿verdad? Y la gran ventaja es que paulatinamente se va descubriendo la importancia de leer, la importancia de reflexionar, la importancia de organizarse. Está desarrollándose. Lo que nunca, yo veo en la UPEA, por ejemplo, una serie de conferencias. Así es. Este jueves mismo tenemos intervención allá. Hemos estado reiteradas veces por allá. Y estamos reiteradas veces en otros lugares. ¿Eso qué significa? Significa que hay interés por debatir, hay interés por cuestionar, hay interés por enterarse. Por eso yo planteo a través de Rubén, hay que convocar acá a nuestro pueblo. Muy bien, muy bien. Lo más importante es la verdad. Lo más importante es que estudiemos, que reflexionemos, que nos organicemos, que debatamos. Y a raíz de eso encontremos lo que tanto plantea Javo, una estrategia para llevar adelante, ¿verdad? Porque si no hay eso, claro, no vamos a hacer nada, ¿verdad? Eso es. Muy bien, muy buenas además palabras para lo que puede venir a futuro. Esperamos que tengan mucha suerte en las iniciativas que están haciendo. Agradecemos mucho a Javo Ferreira por acompañarnos. Javo, hermano, esperamos tenerte otro día con nosotros. Gracias por la invitación, Rubén, y bueno, estaremos conversando sobre el tercer sistema, sobre el sistema comunal en otro momento, más detenidamente, ¿no? Y gracias y un saludo a toda la audiencia de La Curva. Muy bien. Don Carlos Mier, muchas gracias por acompañarnos. También esperamos tenerlo pronto con nosotros. Y así como Javo nos invita a reflexionar sobre el tercer sistema, nosotros vamos a invitar a reflexionar sobre el socialismo comunitario. Interesante. ¿No? Que prácticamente para nosotros es un paso más que estar apuntando al socialismo de Estado. Vamos a estar atentos pues a estas reflexiones y a los aportes que puedan tener. Vamos a cerrar nuestra conexión en el Facebook, despidiéndonos de nuestros contactos, despidiéndonos. Y Marco, nos vamos hasta la próxima semana. Así es.